Mi nombre es Daniel Escudero Vidal, estudiante de Pedagogía en Lenguaje y Comunicación de la Universidad de O'Higgins, y este video, esta charla, es para presentar qué temas son importantes de enseñar en los contextos actuales respecto a comunicación oral. Bueno, esto se va a dividir en dos preguntas. La primera sería, ¿qué se debería enseñar en comunicación oral en los contextos escolares actuales? Desde mi punto de vista, mi experiencia como escolar y lo que he podido aprender de la teoría, hay dos cosas fundamentales eh, que deberían ser enseñadas. La primera tiene que ver con la expresión oral no formal social, que aquí tiene dos características. Primero, la no formal, que tiene que ver con las prácticas orales que se desarrollan en contextos cotidianos, ordinarios y comunes, que no van más allá de un diálogo entre amigos, familiares, son prácticas cotidianas. Y la segunda característica es la social. Aquí tiene que ver con la situación en la que se dan estas comunicaciones y también con el respeto a la diversidad lingüística y a la búsqueda de una simetría lingüística, que no hayan ni jerarquía ni posicionamiento entre una lengua u otra. Y el segundo punto sería la correcta escucha. Tiene que ver con el escuchar, que de hecho, como decía Casani, el escuchar tiene que ver con comprender el discurso que se está dando. Bueno, para enseñar, para plantear estos temas en la enseñanza escolar es importante tener ciertos conocimientos. Para esto nos vamos a basar en tres modelos, un modelo de expresión oral que rescata Casani de Vigate, y los otros dos modelos son de comprensión oral, uno de Casani y el otro de Crespo y Mangi. Bueno, primero sobre el modelo de expresión oral, hay tres conocimientos importantes que se pueden rescatar, que son los tres que muestra el esquema de Vigate, que tienen que ver con la planificación, el planificar el discurso, la interacción, cómo se da, la selección, que aquí habla sobre la selección de frases, la selección del léxico, eh, sobre los recursos que voy a utilizar para poder expresarme y que la otra persona me entienda. Y también tiene que ver, el otro punto es sobre la producción, los mecanismos de producción que voy a utilizar, eh, bajo qué reglas gramaticales me voy a basar para poder producir mi discurso y poder ser entendido por mi receptor. Esto tiene que ver respecto al esquema que presenta Vigate sobre expresión oral, principalmente. Respecto a los modelos de comprensión oral, primero el de Casani, habla de tres cosas que considero muy relevantes y es básicamente en el que nos vamos a basar, que tiene que ver con los conocimientos gramaticales. Aquí tiene que ver la fonología, eh, la sintaxis, la manera en la que están estructuradas las oraciones. Y esto es importante eh, tenerlo en cuenta como locutor, pero también como la persona que recepciona el mensaje. Saber cuáles son el conocimiento de las estructuras gramaticales que están utilizando, también del diccionario, el léxico, qué palabras voy a utilizar para expresarme y darme a entender, y también las palabras que debo tener como conocimiento para poder entender un mensaje. Y el tercer punto que explica Casani tiene que ver con el conocimiento de mundo. Este concepto no me parece errado, pero tiene un problema, que es demasiado amplio, y al ser tan amplio es contraproducente porque limita mucho el esquema que él está presentando sobre conocimiento. Al menos esa es mi forma de verlo. Es por eso que para poder tener una estructura un poco más ordenada respecto a qué conocimiento hay que tener, cuáles son los contenidos para enseñar estos temas, nos vamos a basar en los modelos de Crespo y Mangi también. Y vamos a rescatar tres puntos sobre los contenidos. Primero,
respecto a memoria semántica sería el conocimiento extralingüístico. El conocimiento extralingüístico, como lo explican ellas, las autoras, tiene que ver con las cosas que escapan de lo lingüístico. De hecho, ellas mencionan que incluso tiene que ver con la manera de vestir, lo que comunicamos al vestirnos de una manera u otra. Y también incluso con las posturas que damos, la postura que tenemos al entregar un mensaje, pero también al recibirlo. Y el otro punto es el conocimiento discursivo. Discursivo lingüístico. Aquí las autoras lo dividen en dos, pero aquí lo vamos a presentar como uno solo. El conocimiento discursivo me parece importante para poder identificar qué tipo de comunicación se está dando, si es un discurso, si es una conversación, para así poder adaptarse y poder recepcionar el mensaje de una manera adecuada. Y por otro lado, el conocimiento lingüístico básicamente lo tomo de este modelo para considerar la pragmática. En conocimientos gramaticales de Cassani se habla de fonología, de morfosintaxis, pero no está claro si es que también considera la pragmática en su esquema, y es por eso me parece importante considerarlo en el conocimiento lingüístico. Y respecto a memoria episódica de Crespo y Mangi, recupero su concepto de recuerdos vivenciales de situaciones comunicativas similares. Es muy importante el conocimiento que ya se tienen de comunicaciones previas. De hecho, para ligarlo con lo que dice Cassani también, cuando cuando una persona ya conoce al interlocutor y se da una comunicación similar a la que ya se había previsto, que ya había pasado, perdón, como receptor del mensaje uno puede inferir cosas, ir anticipándose al mensaje, al discurso que se está dando, y es una manera de comprender el mensaje mucho más rápida y se da la comunicación de manera más eficaz. Respecto a las habilidades que necesitamos para poder expresar oralmente de manera no formal social y también para una correcta escucha, aquí nos vamos a basar principalmente en el modelo de Cassani. Cassani en su modelo presenta 6 habilidades: la de reconocer, seleccionar, interpretar, anticipar, inferir y retener. Me parece muy importante cada una de estas habilidades para poder expresarnos y escuchar correctamente, ya que el reconocimiento y la selección tiene que ver con la identificación del lenguaje, de los sonidos que estoy utilizando y también de los que yo voy a seleccionar para poder emitir mi mensaje. Y también sobre recibir el mensaje. La interpretación también es muy importante y tiene que ver más con las prácticas sociales, con la situación en la que se da, diferente los contextos en los que se da la interpretación, si es que estoy en una conversación entre amigos y también en una charla con un jefe. La anticipación y la inferencia, estos dos conceptos son mucho más difíciles si se dan entre, entre la comunicación de personas que pertenecen a diferentes culturas, en una diferente lengua incluso, pero es importante tenerla en cuenta si es que estamos hablando de personas que sí comparten esa cultura y sí comparten esa lengua. La anticipación y la inferencia se va a dar de manera más eficaz. Y él, nuevamente lo que decía Cassani, perdón, que cuando uno ya conoce ciertas reglas, ya conoce el interlocutor o la situación y se comparte una cultura en común, la comunicación se va a dar de manera más eficaz al poder inferir y anticipar el mensaje. Y al anticipar el mensaje tiene que ver también con una escucha activa, de estar pendiente de lo que nos están diciendo y participar en esa conversación, en ese discurso, no solamente ser un receptor
pasivo, sino que también activo. Y por último, retener es una habilidad muy importante porque de hecho Casani habla de que los aspectos más generales son lo que vamos a retener y van a pasar a nuestra memoria a largo plazo y que, por cierto, tiene que ver con los recuerdos vivenciales que hablaba Crespo y Mangue. Cuando nosotros ya identifiquemos cierta conducta de comunicación o ya conozcamos a nuestro interlocutor, eh, la comunicación se da mucho mejor, mucho más fluida y esto tiene que ver con la capacidad de retener, con la habilidad de retener y pasar estos conocimientos a nuestra memoria de largo plazo. Es importante poder enseñar estas habilidades como para que estudiantes la utilicen, pero también el explicar por qué son importantes estas habilidades, cuál es la importancia que tienen, porque si no se enseña la importancia, solamente no van a ser manipuladas y utilizadas de forma correcta. Y hay habilidades que deben ser mejor desarrolladas según los contextos o las personas con las que se está hablando. Y al tener el conocimiento de la importancia de estas habilidades, sí se va a poder identificar en dónde debo hacer énfasis. Respecto a las actitudes que tienen que ver con algo mucho más emocional y motivacional, voy a rescatar dos conceptos que me parecen importantes. Primero, la necesidad. Creo que es importante para motivar la enseñanza de la expresión oral y también de la escucha. Explicar que la comunicación es una necesidad. Tenemos la necesidad de expresarnos y eso lo hacemos a través de la comunicación. Y una de las maneras más directas que tenemos es la comunicación oral. Y hay que entender eso, que la comunicación no solamente tiene que ver con las situaciones formales, que es las que nos suelen enseñar en las escuelas, sino que también en la conversación entre amigos, entre familiares, con la polola o el pololo, y que socialmente castigamos siempre las consecuencias que hay de una comunicación fallida, pero nunca nos damos el tiempo de enseñar esa comunicación. Por eso es importante ver la comunicación como una necesidad, la necesidad de comunicarse. Y el otro concepto sería la colectividad. La comunicación es esencialmente colectiva. No se da entre una persona, no se basa en el individualismo, todo lo contrario, sino que se basa en el compartir. Y es necesario entender la comunicación como una acción colectiva y que lo que vamos construyendo no se da de una manera personal, sino que se da a través de la interacción con otras personas. Y la segunda pregunta es ¿para qué se debe enseñar comunicación oral en los contextos culturales actuales? Bueno, esta respuesta se parte desde la premisa de que entenderse como sociedad es entender la comunicación. La expresión oral no formal no debe limitarse, a los mismos emisores y receptores. Las formas van variando, por eso siempre hay que tener en cuenta que el receptor, por ejemplo, no es pasivo, sino que también puede ser activo y participar de la comunicación, y eso solo se da no solo se da, pero es mayor en las comunicaciones no formales, que tienen que ver con el diálogo que se puede dar entre compañeros de curso. Lo social, el respeto a la diversidad lingüística, buscar la simetría entre las lenguas. Esto tiene que ver con un enfoque totalmente intercultural, ya que el enfoque intercultural es realmente inclusivo y esto nos lleva a una escuela, a una sociedad plurilingüe, que es lo que está enfocado esta característica social de la expresión oral. Y la escucha es importante
Eh, es importante porque cuando nosotros nos comunicamos y pensándolo principalmente en la comunicación no monocultural, sino que con otras culturas, con otras personas que quizás no comparten nuestra lengua, es importante poder referirnos a ellos, pero si lo limitamos a esto, em, estaríamos basando la comunicación en un enfoque multicultural. Es importante también que las personas con las que estamos interactuando se refieran a nosotros, que se comuniquen con nosotros y también escucharlos para que el enfoque que estamos teniendo sea realmente un enfoque inclusivo y de un enfoque intercultural, de integración lingüística. Hay que ser receptivos para buscar esa inclusión lingüística y también llegar a terminar con esta hegemonía que existen entre dialectos y lenguas. Creo que es importante la enseñanza en los contextos actuales teniendo en cuenta la diversidad cultural y lingüística que ya existía a través de diferentes clases sociales, la comunicación entre personas rurales y personas urbanas, pero ahora que se está dando con personas que vienen desde otros países, que tienen otra cultura y que manejan otro idioma. Es importante tener estas habilidades, estos conocimientos y también tener en cuenta la necesidad que tiene la comunicación y que se da de manera colectiva para poder expresarnos oralmente desde el respeto y también escuchar desde el respeto.